Ok, bueno, vamos a empezar con series de Fourier. La clase pasada y la antepasada vimos acerca de números complejos, ¿verdad? La clase pasada me di cuenta que tienen algunos problemas con las matemáticas, sobre todo con integrales y con derivadas. Entonces ahí les solicité algunos ejercicios para que se pusieran al día. En ese sentido, pues vamos a ver que para las series de Fourier vamos a ocupar estos tipos de expresiones matemáticas. Pero para empezar, ¿qué es una serie de Fourier? Bueno, se las voy a presentar. Una serie de Fourier es una ecuación en PDT que es igual a, bueno, a sub 0 entre 2 más la sumatoria de n es igual a 1 de infinito de, vamos a ponerlo de otros colores, de a sub 1, obviamente que si está en infinito vamos a abrir un corchete, de a sub 1 a sub 1, así no me va a dar, a ver, voy a tratar de hacerlo más cortito. Entonces sería a sub 1 coseno de 2pi de 1 sobre t de t, con este t mayúscula, esto va a ser entre paréntesis, más b1 del seno de 2pi 1 sobre t de t. Esta es una serie de Fourier. Usted me dirá, maestro, pero qué complicado es esto. Se ve medio raro, ¿no? Bueno, se lo quería presentar ahora para que tuviéramos como que el conocimiento de que era una serie de Fourier. En este caso, pues vamos a tratar de ver que no es tan complicado como lo vemos, ¿no? Al final del día, PDT va a ser una función que va a depender del tiempo. Por ejemplo, aquí yo pongo PDT, que va a ser, no es del tiempo, sino que vamos a hablar acerca de algo que tiene una frecuencia, ¿no? Que estamos en el dominio. Como ya les decía, ahora en este tipo de matemáticas nosotros vamos es como la última matemática, digamos, ¿no? Para conocer más acerca de todo lo que, de todo lo demás que hemos, a ver, se omitió José Barrios. De cómo vamos a seguir estudiando, ¿no? Le decía yo que para entender una serie de Fourier hay que comprender que es una función periódica. Yo la clase pasada les preguntaba a sus compañeros, inclusive a usted, a Eduardo y a José, de qué era un periodo, ¿no? Ahora en matemáticas vamos a entender que hay diferentes formas de escribir algo, ¿no? Y ahora la serie de Fourier la vamos a escribir ahora en periodos. ¿Pero qué es un periodo? ¿O qué es lo que estamos hablando, no? La vamos a escribir ahora en notación, en números polares, que vamos a hablar acerca de un círculo, ¿no? Bueno, comprendemos que es un círculo normal y que lo vamos a ver ahora dividido en el plano cartesiano, donde cada una de estas partes va a ser igual. Si hablamos de la notación normal, ¿no? Que es la que conocemos hoy día, que es donde está desde el 0, aquí va a ser 90, aquí va a ser 180, no, 0, 90, 180, aquí 270 y aquí 320, ¿no? 180, no, 360, perdón, 360. Vamos a darnos cuenta de que así se escribe, todo esto representa la circunferencia de un círculo. Pero ahora en matemáticas vamos a comprender que ahora todo esto lo vamos a representar en números polares. ¿Qué es un número polar? Pues obviamente cuando estamos hablando de radianes. Que ahora va a representar, obviamente, el 0. Aquí va a representar un pi que va a ser una vuelta, o media vuelta que va a ser una circunferencia, y cuando termine va a ser 2pi. O sea, toda esta vuelta que hace un círculo, en matemáticas esto lo vamos a expresar como 2pi. La mitad de una vuelta va a ser pi y la otra mitad va a ser 2pi. ¿Qué es lo que quiere decir? Que toda esta circunferencia que vamos a hacer es un periodo. Y en la ecuación de la serie de Fourier, ¿dónde vemos 2pi? Pues obviamente aquí, ¿no? Entonces hablamos que vamos a ver en la serie de Fourier acerca de los periodos, ¿no? De una onda. Por ejemplo, ahora en matemáticas, pues vamos a ver que tenemos ondas sinusoidales y cosenoidales. Por ejemplo,
que tenemos una onda que va a ser así. Y para esto el matemático Fourier se dio cuenta de que alguna de estas ondas pues las podemos interpretar con senos y cosenos, o cosenos y senos, y que estos se van a hacer ondas periódicas, o sea que van a ser una suma de infinitesimales. ¿Qué nos quiere decir? Que pues vamos a hacerlo hasta el infinito, hasta todo lo que se pueda entender una onda. Entonces, si conocemos que este va a ser un periodo, entonces vamos a suponer que P de T va a ser igual a T, que T va a ser que un periodo. Entonces, así, José, mira, le decía a Ana Gabriela que ahora la coordinación nos solicita que tanto el maestro como los alumnos tengan activada su cámara para que nosotros podamos ver quiénes están en clases y cómo están tomando clases. Entonces, le solicitaría por ahí que por favor encendiera su cámara. Y pues gracias, ¿no? Entonces, P de T va a ser una función que va a depender de un periodo. Entonces, P de T va a ser una relación, o sea, de todo lo que queremos conocer. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Ana Gabriela y José? No, maestro, todo bien. Bueno, obviamente que para que todo esto, para que un periodo lo podemos realizar a una serie de Fourier, tiene que haber condiciones para que podamos realizar una serie de Fourier, ¿no? Entonces, una de esas condiciones, pues obviamente que sea una función periódica. Otra que esta función esté dividida en trozos o en partes, como es continua a trozos. Ahorita vamos a ver cómo va a ser eso. Y también que sea acotada. Creo que se conectó alguien, en un segundo. No se conectó nadie. Que sea acotada. Y bueno, en un periodo cualquiera debe tener un número finito de máximos y mínimos locales y un número finito de discontinuidades. Bueno, como ya les dije, bueno, lo que vamos a ver, ¿dónde está mi borrador? Se me cayó. Es que tengo un borrador, pero ya está viejito y en vez de borrar me mancha todo, entonces mejor ocupo un papel. Entonces, no hay ninguna situación de lo que vamos a ver. Ahora vamos a tratar de comprender una serie como un espectro de un periodo, o sea, que va a ser un círculo o una circunferencia y lo vamos a tomar de esta manera, ¿no? Como que vamos a conocer exactamente lo que vale una serie de Fourier. A ver, para empezar, sabemos que esto va a ser 0, aquí va a valer la mitad de pi. Bueno, ya no vamos a hablar en coordenadas variables, ¿no? Esto va a ser 0, esto va a ser pi medios, esto va a ser un pi va a ser la mitad de una vuelta, aquí va a ser un pi, no, 3 pi medios, 3 pi medios, sí, es un pi, 2 pi, 3 pi, bueno, un pi y un medio, o sea, de 3 pi medios, y aquí va a ser 2 pi, así es como vamos a interpretar. Esto lo debimos haber visto en las clases de matemáticas en geometría analítica, en bachillerato, y pues me parece que en geometría lineal, álgebra lineal. No, álgebra lineal no, perdón, en vectores y tensores. No, en cálculo integral y cálculo diferencial. Entonces, esto es lo que vamos a conseguir, que tenga un periodo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el análisis de señales? Por ejemplo, aquí tenemos una recta, igual vamos a tener que localizar unas señales. Entonces, aquí vamos a ver una señal que obviamente va a ser continua, digamos así, hasta el infinito. Lo que vamos a tratar de conocer va a ser el periodo de este tipo de señal, de este tipo de gráfica. ¿Cuál va a ser el periodo P de T? En este caso, si sabemos que P de T nos va a decir que es el periodo. ¿Cuál es el periodo en esta imagen? ¿Ana Gabriela o José? ¿Qué es un periodo?
cualquier pregunta, digo, cualquier comentario es muy válido. No sé, aquí no hay preguntas tontas, no pueden decir, maestro, yo creo que el periodo está por acá, o el periodo es cuando termina la serie, etc. No se preocupen, aquí no. Yo creo que también en algún momento hemos hecho preguntas tontas o preguntas que nosotros creemos que son tontas, pero al final del día son muy válidas, ¿no? Para seguir comprendiendo los temas. ¿Cuál sería el periodo? No, bueno, recuerden que es un periodo, pues obviamente un periodo es igual que tener 2π en este tipo de expresiones. Entonces un periodo es toda la circunferencia que hace un círculo. En este caso un periodo vendría siendo de aquí hasta acá, que es todo lo que abarcó nuestra onda hasta terminar en el origen, o sea, donde empieza y donde termina y donde se vuelve a hacer una nueva onda. Todo esto que vemos aquí es un periodo. Este es el periodo que vamos a analizar como series de Fourier. En ese sentido, ese es el periodo, aquí está con respecto al tiempo, digamos. Y entonces, una vez que ya comprendimos qué es un periodo, pues ya podemos saber cómo vamos a tener que utilizar la serie de Fourier. Hasta que alguna pregunta. Ya saben, el periodo es todo, o sea, si hablamos en cuestiones de círculo, es todo el círculo. Hablamos de ondas, pues es donde empieza la onda, donde termina y empieza una segunda onda. Todo esto es un periodo. Aquí vemos que aquí empieza y posiblemente del otro lado la onda también esté de esta manera. Y así empieza, ¿no? Entonces, este es un periodo, este es otro periodo. Lo que tenemos que conocer es cuánto va a valer cada periodo en este sentido. Nos quedan 10 minutos. Cuando termine, bueno, yo les digo, yo opté por hacer las videoconferencias en Zoom para que nosotros podamos grabar la clase y ustedes puedan entrar y volverla pues a pasar después, ¿no? Cuando estén en su casa o con un tiempo más, quieran repasar la clase, pues puedan hacerla, ¿no? Entonces, por eso yo opté porque pusiéramos clases en Zoom. Si me dicen, maestro, no, me gusta más que la clase sea continua, que no haya pausas, porque obviamente yo no tengo el premium de Zoom. Entonces, si termina la clase, pues a los 40 minutos tenemos que volver a entrar. Si me dicen, maestro, no se preocupe, utilicemos Meet o otra plataforma, y aunque no videograbamos la clase, completamente estamos de acuerdo. Si no, vamos a seguir haciendo para que yo videograbé la clase y pues puedan ustedes consultarla después. Sale, entonces quedan 10 minutos más o menos. Al terminar, pues solamente vuelvan a entrar con el link que les di. Entonces, esto va a ser un periodo. Y bueno, entonces, para que una serie o una de estas ondas sea una onda periódica, tiene que cumplir esta relación, ¿no? Donde P de T es igual a T. Perdón, donde P de T sea igual a hasta al periodo T, ¿no? O sea, este va a ser igual a un periodo. Así ya podemos conocer, ¿no? Y también donde P de T vaya a ser igual a la relación de P de T es igual a P más T. Perdón, este era P de T es igual a P de T. O sea, donde nosotros encontremos una relación donde P de T al buscar la relación tenga el periodo, no hay una sumatoria del periodo y donde pueda entrar el periodo. O sea, donde nosotros podamos utilizar una serie de Fourier o una operación matemática donde podemos englobar el periodo. Ahorita creo que lo estoy poniendo en temas un poco más complejos, pero no se preocupen, conforme vayamos avanzando les voy a explicar un poco más de dudas. Traten de comprender eso. ¿Puedo borrar? Hasta el momento. Puedo borrar ahí. Si quieren, si no sirve su chat, digo, si no sirve su audio, no quieren hablar, pueden ponerlo en el chat, sí, creo que puede borrar o algo así. Sí, puede borrar. De todos modos, dice que va a subir la clase en Classroom. Zoom, bueno, sí, pero también ustedes hagan anotaciones, ¿sale? Para que también tengamos ahí. Entonces voy a borrar, bueno, vamos a dejar la serie de Fourier, en este caso, y vamos a seguir. Entonces, suponiendo
que tenemos una función. La función, perdón. Recuerden que la función siempre va a ser p de t es igual al seno de 2pi por la función sobre t. En este caso, así es como vamos a conocer una función que va a representar una serie de Fourier. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que obviamente vamos a tener un periodo que vamos a tener que hacer un análisis para conocer también nosotros o demás periodos, ¿no? ¿Cómo sabemos que es periódica? Porque obviamente tiene un 2pi. Aquí está, y este 2pi significa que va a ser un periodo el que vamos a analizar. Senos y cosenos, ¿para qué lo ocupamos? Para describir, ¿no? Porque obviamente si una función tiene senos y cosenos, podemos comprender mejor esta serie de Fourier. Y una f, que esta va a ser la función que vamos a tener, digamos, una función cualquiera. Siempre en serie de Fourier, siempre esto va a cambiar, ¿no? Esto es lo que va a hacer que hagamos un ejercicio diferente. Por ejemplo, va a ser p de t es igual a seno de 2pi igual a 5t. A 5t. Perdón, este es t minúscula. Sí, 5t. T minúscula. 5t. O sea, esto quiere decir que el periodo, por ejemplo, de este es una onda sinusoidal. ¿Se acuerdan cómo avanza una onda sinusoidal? Pues obviamente que tenga de esta manera, ¿no? Perdón, que el pizarrón es muy chico, casi no puedo escribir. Entonces nos va a decir que el periodo, por ejemplo, aquí podemos nosotros decir que aquí empieza el periodo. Todo este periodo que vemos para analizar, bueno, si estuviera, vamos a hacer un poquito más. Aquí está. Ándale, así. Ándale. Todo este va a ser el periodo, que va a ser P de t, y esto nos quiere decir que el periodo, que es P de t, va a valer un quinto, que es esta parte, que es lo que nos dice que va a ser la serie de Fourier. Entonces, esto es el periodo y esto es lo que vamos a saber con respecto a lo que vamos a graficar. A ver, ¿cómo ponerlo en términos más simples? Esto es lo que con lo que nos dice la serie de Fourier, esto podemos decir que va a valer el periodo, va a valer un quinto. Aquí está 5t. Obviamente, si nosotros sacamos la serie de Fourier, nos va a dar esta operación. Ahorita vamos a ver cómo. Esto va a valer un quinto. Entonces, si nosotros le seguimos sumando algunos números a la serie de Fourier, les digo que es una serie porque obviamente vamos a ir, dependiendo de lo que queremos hacer, o si queremos sumar, va a ir haciéndose series más, o sea, unas series infinitesimales, ¿no? Entonces, todo esto va a valer una serie de Fourier. A ver cuánto quedan, 4 minutos. Y bueno, esto va a ser la frecuencia que va a ser la función f. ¿Pero qué es la frecuencia? ¿Ustedes se acuerdan en sus clases de física? Me parece que física, donde veíamos las ondas y el sonido, hablamos acerca de la frecuencia, y la frecuencia no es otra cosa que 1 sobre t. Y como vemos, la frecuencia va a ser 1 sobre el periodo. Entonces podemos decir que esta es una relación inversa al periodo. Entonces t es igual a, entonces si subimos acá el t, va a ser 1 sobre frecuencia. Entonces todo tiene una similitud, ¿no? Porque la frecuencia va a ser la inversa del periodo. Son temas como que muy complejos, ¿no? Y yo creo que también ya lo habían visto un poco en clases. Entonces sabemos que si le ponemos, por ejemplo, P de t, no, este es frecuencia. P de t es igual a, bueno, perdón, vamos a hacerlo así. 1 sobre t nos quiere decir que esta va a ser la frecuencia cuando sea 2 veces, o sea que se va a sumar 2 veces sobre el periodo. O sea que vamos a ir sumando y sumando. Si ponemos 3 P de t, este va a decir que va a ser la tercera sucesión, ¿no? Una suma de infinitesimales. Por ejemplo, que va a ser 2, 3, 4, 5, 6, hasta todo lo que abarque, ¿no? La sumatoria de todo lo que abarque esta sumatoria.
Entonces, hasta el momento, es así como vamos a conocer la serie de Fourier. Entonces, como sabemos, la serie de Fourier es una suma de senos y cosenos que tiene frecuencia, que aquí vemos, que es igual a múltiplos de la frecuencia f sub 0, que en este caso va a ser esta parte, donde nos faltó el sub 0, f sub 0, y está multiplicado por constantes y nos dice cuánto influye. O sea, toda esta serie de Fourier, todo este periodo va a estar sumado por constantes, multiplicado por constantes. En este caso va a ser 5, en este caso va a ser, aquí está la frecuencia que va a ser inversa del periodo, etc. Y Fourier demostró que una función periódica que cumple todas estas características que estamos viendo puede ser representada sumando una cantidad determinada de senos y cosenos de amplitudes determinadas. Obviamente, la amplitud de onda, estamos hablando de la frecuencia y de todo el periodo, ¿no? Y también, y de frecuencias iguales o múltiplos de en función de este sub 0. Obviamente, lo que vamos a cambiar, o sea, le estoy tratando de darle el panorama, pero lo único que tenemos que hacer es, vamos a utilizar esta serie y lo que vamos a cambiar van a ser las frecuencias, ¿no? En este caso, en este caso va a ser n, y aquí va a haber una n igual, que va a ser el número que le vamos a poner, la frecuencia, ¿no? Una constante ahí. Y así es como vamos a sumar constantes afuera de todo. Queda menos de un minuto. Vuelvan a entrar con el mismo link y los espero para que ya empecemos a ver algunos coeficientes de Fourier Talen. Entonces me parece que ya va a terminar.